esta mañana el tema es la fidelidad inmutable de Dios en cada estación. Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a leer juntos. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia. ¿De dónde era el rey? De Persia. No era judío. No estaba en el pacto con Dios. Era cananeo, Persia. El rey de Persia. El Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó construirle un templo en Jerusalén, en esta que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor. Acuérdate que en el Viejo Testamento la presencia de Dios solo se manifestaba en el templo. Al estar el templo destruido, quiere decir que Israel en este momento no tenía la presencia de Dios con ellos. Por eso es importante que reconstruyan el templo, porque Dios quería tener comunión con su pueblo, que está en Judá. Versículo 3. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Versículo 4. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Y paramos ahí por ahora. Estamos en un punto en la historia del pueblo de Dios donde ellos habían estado en cautiverio en Babilonia por 70 años. Ellos habían perdido su tierra, su templo, su identidad y su esperanza, y estuvieron lejos de la presencia de Dios, lejos de la ciudad de Jerusalén, viviendo en un cautiverio en Babilonia. El cautiverio en Babilonia fue como consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado te roba lo que Dios tiene para ti. El pecado trae maldición a ti y a tu familia. Por eso, con la gracia de Dios y poco a poco, tenemos que arrepentirnos del pecado. Tenemos que renunciar al pecado para vivir conforme a la verdad de la Biblia. Ahora, esto es algo que tú mismo no puedes hacer. Esto es algo que tú sola no puedes hacer. No trate. Esto no se trata de religión. Esto no se trata de seguir un montón de leyes y de regulaciones. No. Esto se trata de que tú te rindas a Cristo y dependas de su gracia, porque es la gracia de Dios, es el poder del Espíritu Santo que te da la manera de ser hacedor de la palabra de Dios. Pero el pecado es muy dañino, hermanos. Aléjate del pecado. Pastora, pero no puedo. Yo sé que no puedes. Yo sé que por ti mismo no puedes, por ti misma no puedes. Pero yo lo que te estoy diciendo es: ven a Cristo. Entrégate a Él, acércate a Él, llénate de su Espíritu Santo, porque la gracia de Dios es la que te hace libre. Pero aléjate del pecado. Y ellos estaban en cautiverio porque se habían alejado del Señor, habían desobedecido su palabra. Pero lo lindo de esta historia es que, a pesar de que fueron ellos los que metieron la pata, aleluya, no fue el final de su historia. Dios tuvo misericordia de ellos y los restauró. Todos hemos perdido algo valioso en la vida. Hay muchas cosas que hemos perdido por nuestra desobediencia al Señor, por haber vivido en el mundo tantos años lejos del conocimiento de Cristo y de la palabra de Dios. Quizás has perdido tu familia, quizás has perdido tu salud, quizás has perdido tus finanzas, quizás has perdido tu identidad, quizás has perdido tu paz, has perdido relaciones valiosas. Pero esta mañana la palabra de Dios te dice que Dios tiene misericordia de ti y que Él te restaura
restaura todo. ¿Cuánto? Todo lo que el pecado y el enemigo te robó. Dámele la gloria a Dios en esta mañana. Después de 70 años, Dios muestra que su fidelidad es mayor que nuestro fracaso. La fidelidad de Dios es mayor que tus errores. La fidelidad de Dios es mayor que tu pecado. La fidelidad de Dios es mucho mayor que tu pasado. Y Dios movió el corazón aquí de un rey persia. Movió el corazón del rey de Persia para cumplir la palabra que a él había dado por el profeta Jeremías. Porque cuando todo parece perdido, Dios se mueve para cumplir una palabra que él te dio. Ningún exilio, ningún retraso, ninguna dificultad puede cancelar las promesas del Señor sobre ti y sobre tu familia. Él es fiel. Dije que Él es fiel. Él es fiel a través de generaciones. Él es fiel a través de las naciones. Y Él es fiel a través de cada estación y cada temporada de nuestra vida. Dios cumple su promesa, aunque pase el tiempo. ¿Recibe esto? Oh, tú has abandonado una palabra que Él te dio 30 años atrás. Tú has abandonado una palabra que Él te dio 20 años atrás. Tú has abandonado algo que el Espíritu Santo te habló y tú te habías olvidado de eso. Te olvidaste tú, pero Dios no se olvidó. Y esta mañana Dios te recuerda, aunque pase el tiempo, aunque pasen 20 años, aunque pasen 5 años, aunque pasen 40 años, yo voy a cumplir la palabra que te di porque soy fiel y verdadero. En el versículo 1 dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no te es fiel a ti. Recibe esta revelación. El Señor no le es fiel a una persona. Si el Señor fuera fiel a las personas, entonces ninguno de nosotros tuviera esperanza, porque todos, si somos honestos, somos infieles. El Señor no es fiel a ti. No se trata de ti ni tus circunstancias. El Señor le es fiel a la palabra. A la palabra. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa. Porque cuando Dios declara una palabra sobre ti, sobre todo diablo, sobre toda circunstancia y sobre tus propios errores, Dios la cumple. Entonces dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón. Esto a mí me vuela la cabeza, porque yo te voy a decir por qué. Movió el corazón de Ciro. ¿De quién? Un rey pagano, un rey idólatra, un rey que no era judío, un rey que no era parte del pacto de Dios con la nación de Israel en ese momento, un rey que no tenía derecho a nada ni tenía acceso a la presencia de Dios en el momento. Dice que Dios movió el corazón de él para poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Qué tremendo está esto. Porque aproximadamente 67 años atrás, quizás algunos de nosotros no vivamos 67 años. 67 años es un largo tiempo. ¿Me dice sí o no? 67 años atrás, aun cuando Babilonia empezaba a conquistar a Israel, Jeremías había dado una profecía. Jeremías había dado una palabra. Y Jeremías dijo, ustedes van a caer cautivos por su desobediencia. Van a estar en cautiverio babilónico por 70 años. Pero no terminó ahí. Vamos a Jeremías capítulo 20, versículo 10. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Dios está en control. Dios conoce tu presente. Dios conoce tu futuro. Dios sabe lo que te va a pasar 20 años de aquí. Dios sabe lo que te va a pasar mañana. Dios nunca improvisa con tu futuro. Él está en control. Él ya estuvo en tu futuro.
Él ya sabe lo que viene para ti en tu futuro. Esto que tú estás viviendo hoy no toma a Dios por sorpresa. Dios está en tu futuro y Dios está en tu presente. Y Dios hace provisión para ti, para lo que viene para tu futuro. Por eso tú no tienes por qué tener miedo. Por eso tú no tienes que vivir como el resto del mundo ahora, que están todos en un temor, en una depresión, que si la economía, que si los Estados Unidos, que si las elecciones, que si lo que va a pasar en Cuba, en Venezuela. Usted no tiene que por qué vivir así, porque el que está en control de tu vida no son las noticias, no es el mundo, ni es el diablo, es el Dios de la gloria que cuida de ti y provee por ti antes de que lleguen las circunstancias. Jeremías capítulo 20, versículo 10. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas, di conmigo todas las cosas buenas. Porque lo que Dios tiene para ti es bueno. Lo que Dios tiene para ti es bueno. Dios tiene para ti prosperidad. Dios tiene para ti un llamado. Dios tiene para ti bendición. Dios tiene para ti una tierra. Y Dios tiene para ti una herencia que nada ni nadie te la puede robar. Cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y los llevaré de regreso a casa. Dios nunca se olvida de lo que Él te prometió. Aunque tú te olvides, aunque tú abandones la promesa. Mira, yo he abandonado, mira, esto mismo de plantar la iglesia, yo lo abandoné hace años atrás. Yo dije, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Y en el día que menos yo pensé, en el momento que menos yo pensé y en la hora que menos yo pensé, Dios cumplió su palabra. Dios te ha dado una promesa. Y Dios nunca se olvida de lo que te prometió. Te puedes olvidar tú. Puedes meter la pata y cometer errores como lo hizo Israel. Puedes caer en debilidades, pero yo quiero que tú sepas que cuando Dios da una palabra, Dios va a hacer lo que dijo por encima de todo. Dámele la gloria a Dios. El tiempo no puede cancelar la fidelidad de Dios. Lo que Dios habló se cumple. La fidelidad de Dios no depende del tiempo. La fidelidad de Dios no depende de ti. Ay, si dependiera de nosotros estaríamos todos en problemas. En problemas, estaríamos todos mal. La fidelidad de Dios no depende de ti. Y no depende de tus circunstancias. La fidelidad de Dios depende de su palabra. De su palabra. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple por encima de todo. En esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo, acuérdate de esa palabra que te di años atrás. Acuérdate de ese sueño que puse en ti años atrás. Acuérdate de la promesa que declaré sobre tus hijos años atrás. Acuérdate de esta palabra porque yo la voy a cumplir por encima de todo. Tal vez lleves años esperando una restauración, pero Dios no llega tarde. Su promesa sigue vigente. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Recibe esa palabra en esta mañana. Tú puedes confiar en la palabra que el Señor te da, porque Dios siempre cumple lo que Él te habla por encima de todo. Este es el tiempo de tu restauración. Este es el tiempo de tu restauración. Nadie me dice amén, pero yo lo recibo. Yo me voy a hacer restaurada, completica. El diablo no se va a quedar con nada de lo que te quitó. El diablo no se va a quedar con tus hijos. El diablo no se va a quedar con tu empresa. El diablo no se va a quedar con tu salud. Y sharabaja, el diablo no se va a quedar con tu llamado. El diablo no se va a quedar con el sueño que Dios te puso a ti. Este es el tiempo de tu restauración, dice la palabra de Dios. Amén. Nos vamos con Él. Este es el tiempo de tu restauración. Dios te va a restaurar tu salud.
Dios te va a restaurar tu salud. Dios va a restaurar tu familia. Dios va a restaurar tu hogar. Dios va a restaurar tu financia. Dios te va a hacer libre de deuda. Tú no vas a tener que pedirle prestado a nadie. Él te va a dar suficiente semilla para tu necesidad y para que siembres en su obra y en los necesitados. Dios va a restaurar tu identidad. Dios va a restaurar tus sueños. Y sobre todo, Dios va a restaurar tu paz. Porque Dios mueve corazones para restaurar vidas. Mira, lo impresionante de esto es que dice ahí que Él movió el corazón de Ciro, el rey de Persia, para poner por escrito un edicto y enviarlo a todo el reino. Un edicto que envió a todo el reino diciendo: los judíos me los dejan regresar a Jerusalén. Me los dejan. Nadie me va a tocar a un judío. Toditos que quieran regresar a Jerusalén, me los dejan ir. Y no solamente eso, ellos no van a ir vacíos. Ellos no van a ir en escasez. Ellos no van a ir en pobreza. No, los van a ayudar. Ustedes van a aportar, ustedes van a sembrar lo que ellos necesiten para reconstruir el templo en Israel. Mira, Dios toca a quien le dé la gana para bendecirte y restaurarte. Dios toca corazones para abrirte puertas que tú pensaste nunca se iban a abrir. Dios aquí tocó el corazón de Ciro. ¿De quién? El rey de Persia, que en el momento había conquistado a Babilonia, y hizo que él mandara un edicto a favor de los judíos para que regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo. Porque Dios es grande y soberano. Quiero que tú sepas que a lo mejor el que te hizo más daño un día, Dios le va a hablar y Dios va a tocar el corazón de esa persona, y esa persona te va a ayudar, te va a apoyar y te va a dar lo que tú necesitas para que seas restaurado y restaurada por la gracia del mismo Dios. Proverbios 21, versículo 1 dice que el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Esto está bien poderoso, señores, porque aquí el que está en control es el Señor. Dije que el que está en control es el Señor. El Señor usa a quien Él quiere sin pedirle permiso a nadie. El Señor le habla a quien Él quiere y hace que esa persona se someta al propósito de Dios como Él quiere y cuando Él quiere. Dios puede usar a una persona que no es creyente para cumplir su propósito. Por eso deja la bobería y deja la mentalidad religiosa, por favor. Deja la bobería y la mentalidad religiosa. El otro día me llamó una persona que estaba haciendo un negocio y dice: pero pastora, yo no sé si yo debo hacer este negocio con esta persona porque me parece que este hombre es medio raro. Mira, hazme el favor. Hazme el favor. Ponte a orar. Porque si el Señor quiere usar a ese hombre para proveerte en tu negocio lo que tú necesitas, Dios lo hace. Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiera, a tu favor para bendecirte y para restaurarte y para abrirte una puerta. Nadie puede detener lo que Dios decide restaurar. Nadie puede detener, nadie puede cerrarte la puerta que Dios abre delante de ti. Nadie te puede robar tu bendición. Nadie te puede robar tu milagro. Cuando Dios decide actuar, Dios usa lo que sea para bendecirte y restaurarte. Dámele la gloria a Dios. Dios no se ha olvidado de ti. Cuando su tiempo llegue, Él mueve el corazón de la persona correcta. Ay, que yo no sé cómo va a pasar. No, esto no va a pasar. Esto es imposible. ¿Ustedes saben cuánta gente me dijeron a mí? No plante una iglesia, pastora, y mucho menos en estos tiempos, porque eso es imposible. Mire, para Dios la palabra imposible no existe. Saca esa palabra de
tu boca y aléjate de todo el que te la siga tirando, porque servimos a un Dios que tiene el poder y la habilidad de hacer lo que le da la gana. Dios te mandará la ayuda inesperada y cumplirá lo que te prometió. Cuando Dios mueve un corazón, ninguna puerta permanece cerrada. Yo quiero darte esta palabra en esta mañana. Dios va a usar líderes no creyentes en las naciones para cumplir su propósito. Ay, que hasta no. Dios va a usar líderes no creyentes para levantar la iglesia, restaurar su pueblo y cumplir su propósito. Aquel que está en control es Dios. Dios va a usar personas que ni tú imaginaste para abrirte puertas. Prepárate. Prepárate. Dios te va a dar la ayuda que tú necesitas a través de la persona que menos tú imaginaste. Dios va a tocar, recibe esta que voy a decir. Dios va a tocar a los jueces de migración para darle la residencia a los inmigrantes. Bueno, aleluya. Dios va a cambiar el Senado. Dios va a tocar al presidente Trump. Dios va a tocar a Marco Rubio. Dios va a tocar a los jueces de migración. Dios va a tocar a los alcaldes. Dios va a tocar al ICE para darle los papeles de migración a los inmigrantes buenos. Porque los malos y los terroristas para afuera. Dí conmigo, para afuera. Para afuera. Los malos, los terroristas y los vagos para afuera. Pero lo bueno, que hemos venido a este país a trabajar decentemente y a echar adelante nuestra familia. En el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Di amén. Dios va a tocar a tu jefe para que te dé una promoción. No, pastora. Mira, cuando Dios toca un corazón, ese corazón obedece lo que Dios dice. Dios puede también tocarte a ti para ayudar a alguien. Por eso sé sensible a la voz de Dios. Porque Dios está en control. Tú no te preocupes de quién es el que te va a dar la ayuda. Ahora mismo yo sé que en cualquier momento nos cae el local. Yo lo siento en mi corazón. Yo no sé por dónde, yo no sé a quién Dios va a usar. Pero yo sé que cuando llegue el tiempo de mudarnos de este local, el menos que yo imaginé, Dios le habla, Dios lo toca, Dios pone la convicción y le dice, me vas a ayudar a la pastora Ana para conseguir tal local en tal día y en tal hora. Porque Dios es el que está en control, no somos nosotros ni es el diablo tampoco. Tú no te preocupes de cómo Él lo va a hacer. Tú no te sigas preocupando. Ay, de que este no me quiere ayudar. Ay, de que este no cree en mí. Deja la bobería. Deja la bobería. Usted no es un niño y usted es una niña tampoco. Usted es un hombre y una mujer de Dios. Y estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios para tener fe en el Dios que servimos y no en la gente. Olvídese. Cuando Dios le habla a alguien, esa persona se va a dejar usar por Dios para ayudarte. Para abrirte la puerta que tú necesitas. Y para ser parte de la restauración que Dios va a hacer en tu vida. Por último, Dios restaura todo lo que fue robado. ¿Cuánto? Todo. Vamos a Esdras capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice que el propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor, este era el rey de Babilonia, que ha sido uno de los reyes más malvados que ha existido en la historia del mundo. Atacó a Israel, se robó las riquezas de Israel, destruyó Israel, destruyó Judá, destruyó Jerusalén y se robó todas las riquezas que había en el templo de Salomón. El templo de Salomón estaba lleno de oro y de mármol y de brillante y de piedras preciosas. Lo que había en el templo de Salomón eran millones de dólares en oro y piedras preciosas. Y este rey todo se lo robó. Pero mira lo que pasó aquí. Dice que el rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Big mistake. Big mistake. Usted nunca use lo que le pertenece al Señor para adorar al diablo.
Usted nunca le dé al diablo lo que le pertenece al Señor, porque al Señor nadie le roba. Ciro le ordenó a Mitridates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos. Ahí está, llamen, eso es lo que hacías tú. El tesorero de Persia. Que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los derrotados que regresaban a Judá. Vamos al versículo 11, vamos a brincar al versículo 11 en Esdras capítulo 1. En total, mira, date cuenta de cómo Dios lleva la cuenta. Ay, es que la gente se cree que ellos engañan a Dios. Dios sabe exactamente lo que tú tienes y Dios sabe exactamente lo que el diablo te robó. Es más, cosas que tú te olvidaste que el diablo te robó, Dios no se olvidó. Dice, en total eran 5,400 artículos de oro y de plata. Mira la contabilidad que hay en el cielo. Por eso asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque a Dios no lo engaña nadie. Dios lleva una contabilidad perfecta en el cielo. Dios lleva una administración perfecta en el cielo. Dios sabe quién le pertenece y quién no le pertenece a él. Síguele ahora. Entrégate a Cristo ahora. Arrepiéntate ahora. Porque cuando tú llegas a su presencia, allí tú no puedes meter buchipluma. Allí tú no puedes dar muela, como decimos los cubanos, y tratar de ganar tu entrada. No, Dios tiene una contabilidad en su cielo. Y Dios sabe exactamente quién le pertenece a él y quién no. Dice que eran 5,400 artículos de oro y de plata. Y Sesbazar los llevó todo, subraya ahí todo. Subraya todo. Consigo. Cuando los desterrados se fueron de Babilonia hacia Jerusalén. Qué tremendo está esto. A ver si el Espíritu Santo me ayuda a predicarlo. Qué tremendo está esto. Dice que Ciro devolvió todo. Di conmigo todo. Los utensilios sagrados que Nabucodonosor se había llevado del templo en Jerusalén. Cuando los judíos regresan a Jerusalén, Jerusalén era un desastre. La ciudad estaba en ruinas. El templo estaba destruido. Las murallas de la ciudad estaban destruidas. Parecía que una bomba atómica había caído en Jerusalén. Y en esas condiciones regresaron los judíos a Judá. Ahora, toma este dato que voy a ampliar más el domingo que viene. ¿Tú sabes cuántos judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén? El 4%. Eran 1 millón, casi 2 millones que salieron de Egipto. Y la Biblia en Esdras capítulo 2, si lo quieres buscar, te dice exactamente el número de los judíos que regresaron a Judá. Con nombre, apellido, tribu y familia. Porque en el cielo hay contabilidad. Señores, mucha gente no quiere creer esto. En el cielo hay un orden excelente donde Dios sabe todo lo que le pertenece a él, todas las personas que le pertenecen a él y todo lo que no le pertenece a él. A Dios nadie lo toma por bobo. Él lo sabe. Y él sabía que 42,000 judíos obedecieron la palabra de Dios y regresaron a Jerusalén a restaurar el templo. Ese es el 4%. El 96% que se quedó en Babilonia se perdieron para siempre de la faz de la tierra, de la historia. Ni siquiera la Biblia nos dice su nombre. Pero el 4%, 42,000 que regresaron, la Biblia te da el nombre, el apellido, la familia, el clan, exactamente de los que entraron a Jerusalén para restaurar el templo por fe. Porque la mayoría prefirió la comodidad de Babilonia, la comida de Babilonia, la casa de Babilonia, la inmoralidad sexual de Babilonia. Muchos de los judíos se casaron con mujeres babilónicas.
desobedeciendo lo que Dios les dijo y se mezclaron. Y de esos judíos nunca más se supo nada. Desaparecieron de la historia de Israel. Su linaje se borró. Su descendencia se borró. Ellos quedaron mezclados, todos esos judíos quedaron mezclados en los millones y millones y millones y millones y millones y millones de babilónicos. Y nunca más se supo de ellos. Pero 4%. Señores, esto es un remanente. Aquí porque una iglesia esté llena de 10,000 personas, no dice nada. Señores, esto no se trata de números. Esto no se trata de números, señores. Esto se trata de fe, de obediencia y de entrega. Esto se trata de apartarse del Babilonia, de salir de Babilonia para consagrarnos para el Señor y para su propósito. Esto se trata de tener una relación con Cristo Jesús. Porque te dije que en el cielo hay contabilidad. Hay muchos llamen en el cielo. Hay muchos llamen en el cielo. Llamen se pasaba allá en la iglesia. Ella sabía hasta el último kilo que entraba y se pagaba de esa iglesia. En el cielo es igual. En el cielo hay contables. Dios sabe por nombre, por apellido, por familia y por descendencia los que les pertenecen a Él y los que no. Por eso asegurémonos, hermanos, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si no, nadie entra. Pero dice que se llevaron todos los artículos del templo. Estos eran los artículos que habían sido dedicados al Señor para adorar a Dios, para tener intimidad con Él, y representaban la identidad del pueblo de Dios. Y por 70 años, ¿cuánto? Por 70 años estuvieron en manos del enemigo. Parecía que todo se había perdido para siempre. Parecía que Dios se olvidó de los artículos. Es más, te aseguro que la mayoría de los judíos se olvidaron de los artículos. No se recordaron que estaban metidos en la bóveda de Babilonia. Pero Dios no se olvidó. Porque cuando Dios decide restaurar, recibe esto que te voy a decir. Cuando Dios decide restaurar, Él no permite que nada, digo nada, que lo que te robaron se quede en las manos del enemigo. Recibe y cree esa palabra en esta mañana. Tus hijos no se van a quedar en las manos del enemigo, te pertenecen a ti. Tus finanzas no se van a quedar en las manos del enemigo, te pertenecen a ti. Tus sueños, tu llamado, tu salud no se va a quedar en las manos del enemigo, te pertenecen a ti. Cosas que hasta tú te has olvidado. Cosas que el enemigo te robó en tu niñez. Y ya no tengo tiempo de desarrollar eso. Cosas que el enemigo te robó cuando eras un bebito. Cuando eras una bebita, la identidad que te robó, la paz que te robó, la salud que te robó, la santidad que te robó, cosas que el enemigo te robó 40 años atrás, el Señor te lo devuelve hoy en el nombre de Jesús. Jesús dijo, capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 10, me dan 5 minutos para terminar. Juan capítulo 10, versículo 10. Dice que el propósito del ladrón. ¿Quién es el ladrón? El diablo. El diablo es un ladrón y un mentiroso. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mira cómo viene. Por eso tú te tienes que despertar, iglesia. Por eso usted se tiene que meter en guerra espiritual y orar. Orar. No me abandones la oración. No me abandones la guerra espiritual. Tú no dejas de orar por tus hijos. Tú no dejas de orar por tu finanza. Tú no dejas de orar por tu iglesia. Tú no dejas de orar por esta nación. Tú no dejas de orar por ti, por tu salud. No, porque tú tienes un enemigo que es un ladrón. Que viene a robar. A matar.
y a destruir. Pero dice Jesús, mi propósito es darle vida plena y abundante. El diablo te robó cosas valiosas en tu vida. Piensa ahí por un momento, ¿qué es lo que el diablo te ha robado a ti? Quiero que medites en eso. Ay, es que yo ahora, si me pongo a hacer una lista, estoy aquí hasta mañana. Porque él no tiene piedad. Te voy a decir una cosa, el diablo no tiene piedad contigo. El diablo roba y roba. Roba de verdad, te lo quita. Te lo rompe, te lo destruye. Pero tú tienes un Dios que vino a deshacer las obras del diablo. Tú tienes un Dios que vino a darte vida y vida en abundancia. Y tú tienes un Dios que cuando tú te entregas a Él restaura todo. Él restaura todo. Él restaura todo lo que el diablo te robó. Dios conoce exactamente lo que fue robado. Rápido, Extras capítulo 1, versículo 9. No lo voy a leer porque no tengo tiempo. Pero esa es tu tarea para la casa. Léete Esdras capítulo 1, versículo 9, para que tú veas cómo la Biblia, es que Dios, cuando yo estaba preparando este sermón, yo dije, caballero, pero a Dios no se le va una. Ahí menciona con lujo de detalle la Biblia los utensilios que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, les robó a los judíos. Léelo en tu casa para que tú veas, te vas a acordar de la pastora Ana. Los detalles que da la Biblia es impresionante. La Biblia dice los copas que se robó. La Biblia dice los tazones que se robó, las vasijas que se robó. Dice los objetos de oro, los objetos de plata. Y Dios dijo, todito me lo devuelven a mi pueblo. En Babilonia no se queda nada, porque digo que no se queda nada. Esa palabra es para ti hoy. Esa palabra es para ti. ¿Qué es lo que el diablo te robó? Dios sabe exactamente lo que el diablo te robó a ti. Dios lo tiene contado. Dios lo tiene escrito. Dios no se ha olvidado. Quizás tú te has olvidado de alguna cosa, pero Dios no. Y la palabra de Dios para ti esta mañana es: créeme, búscame, adórame, créeme, porque te digo que te digo que todito lo que el diablo te robó, Dios te lo va a devolver. Dios sabe lo que te robaron. Esto me gusta. Dios sabe lo que te robaron. Dios sabe cuánto te robaron. Esto no es que te robaron 100 y te da 50. No, te robaron 100 y Dios dice 100 va para atrás. Dios mira al diablo y me dice, me le robaste 100 a mi hija. Ay, bueno, déjame 40. No, Señor, los 100 va para atrás. Él sabe lo que te robaron, cuánto te robaron y cómo te lo robaron. Y escucha bien esta palabra. Usted tiene que tener fe. Usted tiene que orar con fe. Tenemos que dejar la bobería y el miedo. Y creer las mentiras que Satanás te habla. Dios te dice, yo no restauro a media. No te estés conformando con menos de lo que Dios tiene para ti. Porque Dios no da migajas a sus hijos. Dios da siempre todo completo. Y Dios dice, no, te voy a restaurar todo lo que el diablo te robó. Aunque tú no quieras volver a tu niñez, quizás te voy a pasar por un proceso que te va a llevar a tu niñez otra vez. ¿Sabes por qué? Porque no le permito al diablo que se quede con nada. Te digo, con nada de lo que era para ti. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo 25. Con esto cierro. Joyce y Grisi, si pueden venir. Quiero coger 10 minuticos, 5 minuticos para ministrar en el altar. Mira lo que dice esta promesa. Ay, es que recibe esto en el nombre de Jesús.
Levanta tus manitos ahí, dale gracias a Dios. Ay, tú pensaste que Él no te lo iba a devolver. Tú pensaste, tú te resignaste a que el diablo se quedara con eso. Tú te resignaste a que el diablo se quedara con tus padres, que se quedara con tus hijos. Tú te resignaste a que el diablo se quedara con tu salud. Bueno, pastora, yo estoy viejo, yo estoy vieja. Mentira, el diablo, en el reino de Dios no hay edad. Tu edad no es una imposibilidad para Dios. Dios te dice en esta mañana, no, hijo, no lo aceptes. No, hija, no lo aceptes. No, yo no trabajo así, dice el Señor. Cuando yo restauro, lo restauro todo. Joel capítulo 2, versículo 25 al 26. El Señor dice, les devolveré. Quiero que recibas esta palabra en tu corazón. Apúntala en tu Biblia porque quiero que la leas, quiero que medites en esta palabra y ores sobre ella. Ora. Dice, les devolveré. Dios quiere darte un hogar sano. Dios quiere darte una familia sana, unida. No aceptes menos que eso. Les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, un diablo, el saltamonte, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Muchas veces por la desobediencia vienen consecuencias. Muchas veces metemos la pata. Yo la meto todos los días. Todos los días. Aquí todos somos humanos. Quizás metiste la pata. Hiciste algo que no debiste hacer. Te metiste con alguien que no te debiste haber metido. Miraste para el lado cuando debiste haber mirado para el frente. Y vinieron consecuencias malas. Porque Dios, porque te ama, corrige a sus hijos y a sus hijas. Pero mira lo que te dice hoy. Ese no es el final de tu historia. Volverán a tener toda la comida que deseen. Y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado, dice el Señor. Quiero que oremos. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Entra en su presencia ahora. Qué palabra tan linda nos trajo el Señor. Él es el Dios que restaura. Él es el Dios que tiene misericordia de ti. Él es el Dios que sabe exactamente lo que el diablo y la vida te robó. Él lo sabe, Él lo sabe. Aunque tú te hayas olvidado, Él no. Él sabe cómo te lo robaron, cuándo te lo robaron y cuánto te robaron. En esta mañana tu Padre que te ama te está hablando para que te levantes, para que creas, para que confíes en Él, para que no aceptes menos de lo que Él tiene para ti. Y Él nos está diciendo, yo restauro, porque yo soy el Dios que te restaura.